José Antonio Meade, Puma de corazón, además de secretario de Relaciones Exteriores. Canciller, te agradecemos mucho que estés con nosotros aquí en este programa. Muchas gracias por la invitación y por la secuencia del saludo. Empezando por Puma, ¿verdad? Cada quien lo importante, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Realmente sirven las giras internacionales? ¿Realmente había que ir a Francia en esta ocasión? ¿Realmente había que ir al Reino Unido a principios de año? ¿Realmente hay que llevar a tanta gente? Mira, la política exterior tiene como principal instrumento el diálogo. El diálogo, al final, es del que se desprenden los acuerdos, al amparo del cual se construyen las estrategias, y cuando el diálogo no se da al más alto nivel, y eso es cierto en México y es cierto en el mundo, los acuerdos y los acercamientos se quedan cojos. Al final del día, lo primero, y en algunos casos lo único que tiene uno con un país con el que quiere construir una relación es el diálogo. Del diálogo luego emanan arquitectura jurídica, acuerdos, entregables específicos, y al tiempo que esa relación empieza a enriquecerse, el diálogo vuelve a relanzar, a reconcentrar, a volver a poner énfasis. Entonces, ciertamente es importante, no hay manera de hacer política exterior sin diálogo político, no hay manera de significar la importancia del diálogo político si no es al más alto nivel, y la arquitectura que luego le va a dar apoyo a los entregables puntuales, sí se van construyendo no solamente en la Cancillería, sino al amparo de varias secretarías. Mientras más madura la relación, mientras más amplio el contenido, más los actores que le van dando vigencia y que le van generando entregables puntuales. Ahora, pero ¿por qué más de 400 personas en una comitiva? Mira, ahí yo creo que vale la pena un poco distinguir qué implica. En este caso, en la visita de Francia, implica algo que fue inédito, que fue interesante, que mandó una señal de aprecio y de afecto entre Francia y México, que fue la invitación al desfile. Al desfile, bueno. Entonces, uno está incluyendo en eso todos los contingentes que se movilizaron para participar en el desfile. Adicionalmente, había gendarmería, había ejército, había marina. Por cierto, lo hicieron de manera espectacular. Incluyeron todo el tema de las águilas, que mandó una señal interesante. En Francia hay un gran aprecio por la cestería y no hay águilas endémicas. Sorprendió mucho las águilas mexicanas participando en el desfile. Luego hay un contingente empresarial importante. Ese contingente empresarial está invitado, forma parte de los trabajos que se hacen en Francia, es parte de la inversión, es parte del comercio, es parte de las cátedras, esos también forman parte de la comitiva, aun cuando se pagan su propio boleto. En el caso de Francia, hay un trabajo bien importante en materia educativa, de manera a lo mejor sorpresiva, pero Francia es uno de nuestros principales destinos para estudiar fuera. Tenemos una Casa de México en Francia desde hace mucho para estudiantes. Que se renovó en esta ocasión y que quedó, la verdad, bastante bien. Fueron también los rectores. Entonces, cuando uno va descomponiendo la integración de la comitiva, lo que ve o lo que se acredita, pues es una relación que tiene, en este caso, lo que lo hizo muy único, la participación en el desfile, pero además una relación en donde se habla de educación, donde se habla con los rectores, donde hay negocios, donde hay comercio, donde hay ciencia y tecnología, y todo eso se pone en relieve en una visita con un país relevante como es Francia, que le abre a México espacios igualmente relevantes y en este caso incluso simbólicos. Nunca en la historia había sucedido. El presidente iba viajando cuando se anunció, cuando se dio a conocer la fuga del Chapo Guzmán. Yo hasta me imaginaba como en caricaturas al piloto echándole reversa al avión. Pero ¿por qué tomó la decisión el presidente de continuar con la gira? Es una decisión que me imagino debe haber incluso conversado contigo. ¿Cuáles son los factores que se toman en cuenta para decidir, no, en esta ocasión tenemos que continuar evaluar con la gira? si se regresaba o no? Yo creo que la gira tenía sus propios elementos que la hacían importante. El presidente tiene en su atención cotidiana diversos temas, todos ellos importantes, todos ellos que implican complicación, todos ellos que implican retos. La política exterior y la política interior, los dos tienen sus espacios de complementación. Nunca ha puesto por delante el presidente lo exterior a los temas que pasan aquí dentro. Él ha cancelado, de hecho, giras internacionales. Veces, Ingrid, Manuel, el proceso de las reformas, donde ha implicado la necesidad de una coordinación personal o donde se ha sentido que es importante que el presidente esté al pie del cañón, como cuando tenemos desastres naturales, así ha sucedido. En este caso, lo que estaba a la mano hacer, que era girar las instrucciones y coordinar el proceso de respuesta frente a la fuga del Chapo, que tenía diferentes ingredientes, que tenía el ingrediente de deslindar responsabilidades, de reforzar y de revisar que estuviera bien
la seguridad en los otros penales y en ese mismo, fueron instrucciones y coordinación que podía hacer desde donde estaba, al tiempo que esta queda una relación importante, tanto así que se acredita en los entregables, que se desahogó, que se escogió desahogar la visita sin desatender lo que aquí está sucediendo. En suma, ¿tú consideras que hubiera sido un gravísimo error diplomático cancelar la gira? Pero más allá de un error diplomático, que sí lo considero, Y de relación. yo creo que hubiera sido un error, hubiera sido no nomás en lo diplomático. Atrás de cada una de las cosas que se anunciaron, hay oportunidades o hay espacios de oportunidad específicos. Por ejemplo, el presidente tuvo oportunidad de saludar en Francia a 50 médicos mexicanos que se están entrenando en la atención de enfermedades hepáticas. Entonces, cuando uno platica con Francia, cuando uno hace un ejercicio diplomático con Francia, no se hace en abstracto, se hace porque pensamos, entre otros elementos, por ejemplo, que eso era importante. La Casa de México a la que tú diste referencia, una cátedra de estudios latinoamericanos en la Sorbona, un fondo que se creó para financiar pequeñas y medianas empresas que se integren a las cadenas de valor que tenemos construidas con Francia, por ejemplo, en aeronáutica. Todo eso al final del día se traduce para un mexicano en una oportunidad o de estudio, o de trabajo, o de prosperidad. Es parte integral de la función de Estado que al presidente toca desempeñar. Déjame ir a un nivel personal, José Antonio. Tú has sido funcionario, alto funcionario, secretario de Hacienda en un gobierno panista. Eres funcionario, alto funcionario en un gobierno priista. De altura media, de altura... Bueno, pero como unos 60 y tantos. Unos 70. Bueno, ¿no te ha generado esto problemas, cuestionamientos, gente que diga cómo es posible que alguien pueda trabajar para gobiernos panistas y gobiernos priistas? El servicio público como vocación, el servicio público como entrega, el servicio público como un espacio desde el cual se puede trabajar para transformar al país, pues en muchos casos y en muchos desempeños no reconoce colores. Yo estoy muy agradecido de la oportunidad que se me dio de ser secretario de Energía, de ser secretario de Hacienda, y muy agradecido con el presidente Peña y su generosidad de darme una oportunidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ha sido un desempeño, tiene uno como función el cuidar la buena imagen de México y como tablero del mundo. Es una oportunidad que yo mucho le agradezco y que busco corresponder esa confianza trabajando con intensidad y yo espero entregando buenos resultados. Pareciera que nos pusimos de acuerdo. Yo abundo en lo que plantea Sergio y también en lo que acabas de decir del tablero. A ver, rapidísimo, nosotros somos vecinos del mercado más importante del mundo, más de 1000 kilómetros de frontera, no estamos lejos de Europa, pero somos latinoamericanos y tenemos cientos de kilómetros que ven a Asia y al Pacífico. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos en el mundo? ¿Somos de dulce, de chile y manteca? Tú decías dialogar con quién. Yo creo que esa es la pregunta fundamental para definir nuestra política exterior. Somos un país que tiene la bendición de tener muchas pertenencias y ese es un dato. México es norteamericano por vocación, por integración económica, es centroamericano, lo es en un sentido muy real, en un sentido comunitario, como sede de grandes culturas, somos latinoamericanos y así tendemos a definirnos cuando se nos pregunta. Compartimos aspiraciones, retos, lenguaje, cultura, estamos en la cuenca del Asia-Pacífico, tenemos una relación histórica, cultural, de afinidad con Europa, somos realmente también un país caribeño y compartimos con esa región frontera. Ahora, el reto es esas pertenencias que somos y que tenemos, y que son un dato, ¿cómo las convertimos en oportunidades? ¿De qué nos sirve ser caribeños? Y asumiéndonos caribeños, ¿qué podemos hacer para que esa pertenencia se convierta en oportunidad? ¿De qué hablamos con el Caribe? De cambio climático, de conectividad aérea, de cómo aprovechar el Caribe como un recurso de turismo sustentable. ¿De qué hablamos? La pertenencia norteamericana, ¿cómo la traducimos en oportunidades? Hablemos de educación, de logística, de competitividad en la frontera. Con Centroamérica, ¿de qué hablamos? Hablamos de seguridad y de migración, pero con Centroamérica comerciamos hoy 10,000 millones de dólares al año. Entonces, la prosperidad y la inversión también es un espacio de diálogo con Centroamérica. Pero el reto es las pertenencias que son un dato y que son un referente, cómo las convertimos en oportunidades, y eso es lo que implica hacer política exterior en esta administración. José Antonio, yo quiero agradecerte, al secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, José Antonio Meade, el estar con nosotros aquí en Rocha y Sarmiento. Le puso Rocha primero, pero ya sabes que no se le puede. Soy merenguero de Tepito y el señor vive en Reforma. En la zona rosa, las alturas, pues le gané el volado. Mira, para que veas que nosotros... Yo he estado en cada exterior, está bonito, y te ha acompañado a la lucha libre. Entonces me parece... Un día estuvimos en la lucha libre, sí. Ahí entonces me parece que este arbitraje del mundo
nos da para un gran programa que yo le deseo mucha suerte y mucho éxito.